Hola, hoy vamos a aprender sobre información explícita. Saber leer consiste en aprehender la información. Y aprehender es tomar o prender a alguien o algo. Y es aprehender la información que ofrece un texto para aceptarla o rechazarla. Exige un mínimo de esfuerzo por parte del lector. Y el buen lector, y todos nosotros apuntamos a ser buenos lectores, no se limita a posar la mirada sobre los renglones y a pronunciar mecánicamente los signos verbales impresos en el papel, no, sino que es aquel capaz de entender lo que dice directa e indirectamente el texto. El término explícito proviene del latín explicitus, que significa fácil, libre de obstáculos. De esta forma, se entiende que la palabra explícito designa la idea de un conocimiento al cual podemos llegar sin muchas vueltas, rápido y directo. La información explícita se distribuye en distintas partes de un texto, como en el título, subtítulo o desarrollo, así como también en elementos complementarios al texto central, como recuadros, fotografías, infografías, y la infografía es una técnica de elaboración de imágenes mediante computadora, entre otros. Localizar este tipo de información es ubicar todo tipo de información importante como nombres, fechas, cifras, lugares, etc. En algunos casos, la idea explícita puede corresponder a la información central y en otros a la información secundaria. Las palabras claves para responder preguntas de comprensión literal. En un texto con párrafos, las palabras claves suelen estar en la primera o segunda línea del párrafo y pueden ser sustantivos, pronombres, adjetivos o verbos. Estas palabras claves te ayudarán a buscar la información explícita contenida en el texto. De ahí su importancia. En el siguiente texto que veremos, las palabras claves están localizadas en gran parte en la primera línea, es decir, en la primera oración de cada párrafo. Veamos. Este texto titulado La Residencia, y residencia en este caso es un centro que proporciona alojamiento a los estudiantes universitarios. Aquí vemos un texto de Agustín Sánchez Vidal que habla sobre estas habitaciones de la residencia. Comienza diciendo, las habitaciones de la residencia eran dobles o individuales y tenían un severo mobiliario en el que la cama servía de sofá si se le ponían unos cojines. La libre inspiración hacía el resto. La jornada en la residencia de estudiantes tenía un cierto ritmo europeo con un moderno madrugar sin pausa para la siesta y poco trasnochar. Pero no hacía falta arrear a nadie a toque de corneta. Allí se funcionaba con libertad, pero se funcionaba. Y así continúa el texto. Habla del ritmo de los estudiantes y el ritmo que llevaban estas habitaciones que, como les dije, servían de alojamiento a los estudiantes universitarios. En este texto, como dijimos, las palabras claves están localizadas en gran parte en la primera línea, es decir, en la primera oración de cada uno de los párrafos. Vemos aquí cuántos párrafos tiene este texto. 1, 2, 3, 4 párrafos. Pues bien, están localizadas en gran parte en la primera línea de cada párrafo. Fíjense también que cada palabra clave que se ha marcado en amarillo pertenece a la categoría gramatical de sustantivo, pero puede ser un verbo o un pronombre. La información explícita es simplemente aquella que podemos reconocer a simple vista en el texto. Se guarda en nuestra memoria inmediata. Aquí vemos 3 ejemplos de texto con su información explícita y una pregunta que podemos inferir a partir de la información explícita. Hace frío, ¿no?
¿Quieres que cierre la ventana? ¿Cuál es la información explícita de este texto? Que uno de los interlocutores siente frío. ¿Qué pregunta podemos sacar, extraer a partir de esta información explícita? ¿Quién siente frío? El segundo texto. El primer interlocutor dice, vamos al cine. El segundo, todavía debo cobrar mi salario. ¿Cuál es la información explícita? El primer interlocutor sugiere la idea de ir al cine. ¿Qué pregunta podemos inferir a partir de la información explícita? ¿A dónde quiere ir? Y el tercer texto. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, inauguró este miércoles el segundo hospital de contingencia. La información explícita es, el presidente inauguró un hospital. La pregunta que podemos inferir a partir de la información explícita es, ¿quién inauguró y qué fue inaugurado? Es muy sencillo. En síntesis, queridos alumnos, reconocer la información explícita de un texto no es más que la habilidad de identificar informaciones literales que aparecen en el texto y de encontrar ideas concretas, puntuales en ese texto para responder preguntas específicas sobre su mismo contenido, como vimos en el gráfico anterior. Es sencillo y sin complicaciones, así que por mucha información que haya, no lo compliquemos. Información explícita es como su nombre lo dice, algo explícito. Es todo por ahora y hasta la próxima clase.